Call is now being recorded. Muy buenos días, estimados jóvenes. Cordialmente bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. Estamos en la semana número 10. El día de hoy vamos a estar abordando el tema que está relacionado con el análisis enfocado a la teoría del delito. Cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Patricia Caño y es un gusto poder estarles acompañando. El objetivo del día de hoy es conocer las características que componen el delito. Como bien sabemos, la teoría del delito, la teoría general del delito estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta, una acción u omisión para ser considerada delito. Debe de reunir las presentes características para que puedan decir si es un delito, si cometió un delito o no hay un delito. Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. En clase anterior, nosotros estuvimos viendo y trabajando todo lo relacionado en cuanto a lo que es el delito, en cuanto a lo que es una delincuencia y tipos de delincuencia, y el día de hoy pues venimos dándole secuencia a estos temas que están relacionados con la teoría del delito. El delito, más que todo, como bien sabemos, en Guatemala pues hay leyes, hay diversidad de leyes que en algún momento no podríamos decir que condicionan, sino que en algún momento hay parámetros que las personas, los individuos, pues debemos de cumplir dentro de, según lo que está estipulado. Por ejemplo, nosotros los ciudadanos tenemos derechos, tenemos obligaciones. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad, a la educación, derecho a la libre locomoción, derecho a la libre expresión, entre otros. De igual forma, también tenemos responsabilidades como ciudadanos, responsabilidades a emitir un sufragio, responsabilidades en cuanto a cuidados de un patrimonio cultural. Ok, y así podemos ir viendo los derechos, responsabilidades, deberes que conciernen a un ciudadano, como también conocer un poquito más allá de las leyes, conocer qué sí podemos hacer, qué no, según hay conductas inapropiadas que en algún momento van a afectar la libertad de la persona, del individuo. Cuando nosotros hablamos de la teoría del delito o cuando hablamos de un delito, primero que nada, nosotros sabemos que el delito pues va a surgir o deriva de la palabra delincuencia. El hecho de la delincuencia sabemos que es toda acción que va en contra de lo que dice la ley, la conducta, lo cual es castigado o sancionado de una forma penal. De igual forma, así viene la teoría del delito. Con esto de la teoría del delito, lo que pretende es desde el punto de vista jurídico, bueno, quienes ocupan, quienes representan esa figura jurídica, pues es el juez. Si vemos los niveles de que se puede ir viendo de manera comunitaria, departamental, municipal, pues vamos a ir conociendo un poquito más allá. La primera instancia dentro de un municipio, como su nombre lo dice, es el juez municipal, quien tiene a bien poder ver todo ese tipo de situaciones, delitos o cuestiones que de una u otra forma pues están afectando a la sociedad o a un grupo de personas o alguien está transgrediendo la ley. Y así podemos ir a las primeras instancias y todo lo que concierne. Quien da la última, quien podríamos decir en la parte jurídica, en este punto jurídico, quien da el último punto,
la resolución final, pues es el señor juez. Sabemos que cuando hablamos de juez, hay diferentes jueces o disciplinas, por ejemplo, que se dedican a penalizar diferentes áreas. Por ejemplo, está el juez de niñez y adolescencia, está el juez que abarca o ve un poco más lo que viene a ser el derecho en cuanto a la rama penal o mercantil, entre otros. Hay varias disciplinas y en algún momento. Entonces, son ellos, cuando vemos aquí este punto de vista jurídico, son ellos quienes en todo momento dan esa resolución y dicen, bueno, si hay delito, existe un delito, y se viene y se tipifica según la conducta que el legislador lo hace ver con una pena, con una mora, perdón, con una pena, con una mora, con una sanción o entre otro tipo de situaciones. Elementos y estructuras del concepto delito. Bueno, acá vamos a tomar un poquito más. Bueno, pero antes de poder abarcar esta parte de los elementos, se me olvidaba comentarles que en el análisis del delito, pues nosotros vamos a ir viendo un poquito más allá en cuanto a la acción que se realiza. Luego lo vamos a retomar, pero esto de la teoría del delito toma mucho en cuenta la división de delitos. Se recuerda el delito doloso, culposo, y acá también hace caso en cuanto a esta acción que se realiza, el hecho, si se da una omisión o no, o si la omisión deja de hacer la responsabilidad o se tiene una esencia en materia. Entonces vemos que esta parte del delito, la teoría del delito, pues va muy de la mano en cuanto a este tipo de situaciones, como también hace ver el instrumento importante para establecer y poder restituir pues ese derecho individual colectivo, como queramos verlo. Ahora sí procedemos a los elementos y estructuras del concepto de delito. Acá tenemos un pequeño cuadro. En este cuadro vamos a ir comparando los elementos y la estructura del concepto delito, ya sea desde su punto de vista como una conducta típica y facultades psíquicas del autor. ¿Cómo es que lo ve el derecho penal? ¿Cómo va retomando este punto y cómo las facultades psíquicas del autor también reciben pues este tipo de definición? Y como bien lo habíamos comentado, o se los había comentado en un par de clases anteriores, cómo la rama del derecho viene y la psicología pues es una ciencia auxiliar para el derecho que le ayuda y contribuye a esos procesos, porque vemos que en la rama del derecho, lo que viene a ser lo penal, viene y da una sanción en cuanto a los actos, en cuanto a transgredir una ley, y cómo la conducta, el análisis que realiza la psicología en el ser humano es sumamente importante para poder contribuir y poder dar en este caso pues un veredicto final, poder dar ya un cierre total según el caso que se esté viendo, y todo eso lo hace el señor juez. Retomando nuestros elementos y la importancia tanto de la psicología como de este tipo de conductas, vemos que en la conducta típica existe, primero que nada, vamos a utilizar acá nuestro puntero láser. Primer aspecto, tenemos en la conducta típica que existe o se ve un juicio de desvalor que recae sobre la conducta, o sea, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, no me puedo adelantar, en algún momento cómo se da este tipo de análisis con este tipo de elementos y la forma en que lo puede ver cada una de ellas. La conducta típica nos dice el juicio de desvalor que recae sobre la conducta, mientras que las facultades del autor nos dicen que un juicio de desvalor que recae sobre el autor de ese hecho, o sea, un juicio de desvalor que recae sobre el autor de ese hecho, y en el otro nos dice igual esta parte que cae sobre la conducta. Conducta típica, segundo aspecto, ilicitud o antijuricidad.
Cuando vemos estas partes de ilicitud, perdón, o antijuricidad, la facultad psíquica del autor lo hace ver como la culpabilidad o la responsabilidad. Como bien sabemos, esta parte, este aspecto en cuanto a la palabrita imputabilidad, la capacidad de poder entender que estamos transgrediendo la ley, si estamos haciendo algo en contra de lo que ya está escrito. Por ejemplo, dicen que si nosotros cometemos un delito de homicidio, independientemente del tipo de arma con que se atentó hacia la víctima, o sea, qué fue lo que pasó, hay una sanción. Por ejemplo, en la actualidad, en cuanto a la ley de violencia intrafamiliar, también hay una sanción si este círculo persiste, o sea, el hecho de poder, hay una. Entonces, la culpabilidad o la responsabilidad en la parte psíquica, el individuo se le da a conocer su sentencia por los hechos que ha cometido. Entonces dice, hay culpabilidad, claro que sí, cometió el delito, hay suficientes pruebas que fueron recabadas, informes, escena del crimen, si hay algún testigo, entre otros. Entonces se da y por ende es toda la persona pues debe de ver esa parte de la responsabilidad. Él es responsable de lo sucedido, de los hechos, entonces por ende le toca pues asumir la condena o la última resolución que se va a dar en cuestión de la última audiencia. Conducta típica, vemos que se da esa desaprobación del acto. La desaprobación del acto en las facultades psíquicas del actor lo hace ver como toda aquella atribución de dicho acto a su autor para hacerle responsable del mismo. O sea, vemos aquí que esto es muy claro en cuanto a la responsabilidad que se le da a cada uno, el hecho de poder atribuir esa parte de dicho acto, de dicho momento en cuanto a su autor y por ende la responsabilidad. Conducta por acción, en la parte de conducta típica, el último aspecto nos dice conducta por acción u omisión. Bueno, vemos que nuevamente retoma esta parte de acción u omisión. Tenemos claro que la acción es cuando se realiza el hecho, cuando se comete, y omisión es cuando en algún momento se dejan de hacer algunas cuestiones que ya se tenían emanadas o emitidas por una orden de juez y por un momento pues se deja de hacer y se cae en una responsabilidad, bueno, lo dejamos de hacer y ya. Entonces vemos que hay una responsabilidad por el tipo de situaciones, como la acción y la omisión nuevamente se presentan en esta conducta típica y nos dice que si hay acción u omisión, por ende también hay medios, formas en que se realiza. Si nos damos cuenta con la conducta típica en este último aspecto, nos está dando a conocer que en la conducta típica se ve la acción, la omisión que existe, las formas en que se realiza, en que se realizó, cómo fue este tipo de acciones, los objetos, por ejemplo, objetos que fueron utilizados, tomados para en parte de una escena, y los sujetos, o sea, quienes intervinieron, fue sola la persona, el individuo actuó, o hubieron más personas, por eso dice objetos y sujetos, todo lo que se pueda recabar, la relación causal, o sea, sabemos que en todo problema pues hay una causa, y cuál fue esa relación causal, del porqué de la situación pasamos a mayores, y sobre todo pues lo psicológico con el resultado. En la conducta por acción nos damos cuenta de que ya existe un veredicto, hay medios, hay pruebas suficientes, hay informes, hay información, hay testigos, hay todo tipo de información en donde se dice que prácticamente se va a dar una resolución final en cuanto a este tipo de situación. Y algo muy importante que me llama aquí la atención, si ustedes pueden ver,
esta parte, dice relación causal y psicológica con el resultado. Podemos ver la forma, la importancia más que todo de ese informe del profesional de psicología. Como decíamos, o como les he comentado, el derecho, la rama del derecho ve todo lo relacionado a los aspectos que están en ley en vigencia, y el poder transgredir la ley, pues hay una pena. Sin embargo, el derecho viene y necesita auxiliarse de la psicología, porque la rama de la psicología hace ver y ese análisis de la conducta de la persona, del ser humano, si sus facultades mentales pues se encuentran bien, o si padece o se identifica algún trastorno, alguna enfermedad, alguna patología, entre otros. Entonces vemos la importancia de este tipo de resultados. Esto lo hace ver la conducta típica. Vemos que es un poco más a grosos modos, mientras que las facultades psíquicas del autor nos dicen que esas facultades psíquicas de la persona, del autor, entre paréntesis vemos la llamada imputabilidad, es decir, el pleno goce. Y acá vamos a abordar un poquito más, de una manera más profunda, la palabra imputabilidad. La imputabilidad, primero que nada, nos hace ver y nos da a conocer la capacidad de entender. O sea, la persona, el individuo, retomemos la palabra autor, está consciente en sus facultades mentales, por decirlo de esta forma, entiende, la persona está consciente, no se identifica ningún trastorno, el hecho que cometió, pues lo hizo bajo sus 5 sentidos, por decirlo de esta manera, estaba consciente de lo que hacía, conoce las leyes, sabía que si en algún momento era sorprendido por autoridades del país, pues iba a iniciar una carpeta judicial, se le iba a iniciar un proceso y en algún momento iba a haber alguna sanción. En este caso son puestos, por ejemplo, cuando dicen, bueno, debe ir a la cárcel y cumplir cierto tiempo de condena, entre otros. Entonces, la imputabilidad nos hace ver la capacidad de entender. El individuo, el autor, conoce y entiende muy bien en cuanto a lo que pasa con el derecho penal. Otro aspecto que ve esta palabra imputabilidad también es la salud y el desarrollo mental que el individuo presenta, si está en óptimas condiciones o carece de algún trastorno o se ha identificado otro tipo de problemas. También nos dice que es el entender el hecho realizado y la edad que se pueda tener en cuanto a este tipo de acciones. En algún momento podríamos decir, bueno, es un niño, no podemos juzgar a un niño porque la mentalidad es otra, no lo planeó, no lo planificó, entre otro tipo, o es parte o fue manipulado por una tercera persona. Podría verse, aunque hay casos muy especiales. Entonces, ¿por qué retomaba yo esta parte? Porque nos dice que es entender este hecho realizado y la edad que la persona pueda tener. Claro, si se ha identificado algún trastorno, algún tipo de problema relacionado a lo psíquico, no va a estar consciente de sus hechos, entre otros. Recordemos que también en la imputabilidad se puede ver e identificar algún trastorno mental en la persona, en el autor, un trastorno mental, que este trastorno puede manifestarse de una forma temporal o ya sea permanente. La persona no llega a comprender el hecho. Entonces, vemos los puntos de vista de psíquico en cuanto a la imputabilidad, la conciencia de lo que hacemos, el raciocinio que se tiene en cuanto a los hechos, como también esta parte de un desarrollo mental, esta parte de que se tiene la manifestación, identificación de un trastorno mental, temporal o ya sea permanente, entre otros. Y con esto pues ya podemos lograr ver esta parte de los elementos de la estructura en cuanto a la falta de facultades psíquicas
y lo que viene a excluir, si se da esa carencia, se viene a excluir pues una imputabilidad. Entonces con este análisis creo que tenemos más claro los elementos y pues el aspecto final que se puede dar en cuanto al cierre de cierto caso, dadas las circunstancias según las audiencias y según el proceso que se lleva ya. Teoría de la acción. Vamos a ir avanzando con la teoría de la acción. Esta teoría se presenta o se identifica en el derecho penal de acto, como también en el derecho penal del autor. Cuando nosotros vemos la teoría de la acción, específicamente derecho penal del acto, nos dice que el derecho penal del acto se juzga por el hecho cometido. O sea, el acto fue, por ejemplo, abuso sexual, algún homicidio, qué tipo de arma utilizó, o sea, por el hecho que cometió, por esa parte se condena, cuántos años amerita, qué dice la ley, qué dice el Código Penal, qué dicen sus artículos, entre otros. Derecho penal del autor. Bueno, cuando vemos esta parte del autor, se dice que se juzga por lo que la persona es, por sus cualidades, las capacidades en cuanto al realizar el delito. En el derecho penal del acto nosotros podemos ver que se juzga el hecho cometido. Y en el derecho, y no las características prácticamente que llevaron al autor a cometer este hecho. Entonces dicen que no se ve la característica del por qué, sino que lo que se juzga es su hecho, lo que cometió. Ok. Mientras que el penal, ya viendo una comparación entre uno y otro, vemos, y eso lo hace ver en su artículo tanto 18 como 19, un poquito más adelante lo vamos a ver, lo vamos a conocer, qué nos dice el artículo 18 y 19 en cuanto al derecho penal del autor, el hecho de que se juzga por sus cualidades, capacidades de realizar este delito. El derecho penal en Guatemala, vemos que es un derecho penal de acto. Cuando vemos que es un derecho penal de acto y no de autor, en este caso, en Guatemala se juzga el hecho cometido. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, mientras no se tenga evidencias, mientras no se tenga pruebas, pues no se puede dar a conocer la resolución final, si hay culpabilidad o no, si debe de ir a presentar una condena, etcétera. Acá vamos a interpretar un poquito más la acción u omisión en esta parte de la fase interna como la fase externa. Acción o omisión, nuevamente vemos y tenemos claro que la acción es cuando se realiza el hecho y la omisión es dejar de hacer alguna responsabilidad y en algún momento pues presentar algún tipo de negligencia. Acción y omisión. En la fase interna, cuando vemos esta parte, nosotros podemos conocer, identificar en la esfera del pensamiento del autor. La esfera del pensamiento sabemos que están los manuales que permiten identificar algún trastorno, el DSM-5, el CIE-10, que son estos instrumentos que permiten y apoyan en todo momento a lo que es a la rama de la psicología. Permite profundizar un poquito más allá, da a conocer, identifica causas, qué es el efecto que en algún momento pueda tener. Entonces, la proposición del fin y los medios a utilizar. Esta fase interna es muy clara cuando nos dice que lo que permite ver es el pensamiento del autor, el pensamiento del individuo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a hacer este tipo de acción, de delito, este tipo de hecho? Entonces tenemos bien clara esta parte del pensamiento del autor, si hay algún tipo de trastornos, si en este caso pues no está consciente
no existe un raciocinio, perdón, entre otros, y la fase externa, bueno, ya con la fase externa podemos ver que una vez propuesto el fin, seleccionado los medios para su realización y ponderado los efectos concomitantes, el autor procede a su realización en el mundo externo. En la fase externa, bueno, ya lo interno ya lo vimos, son sus pensamientos, los pensamientos del individuo, el analizar, el planificar, el deseo de quererlo hacer. Y la fase externa, una vez dice propuesto el fin, una vez ya se tiene seleccionado los medios, ya existe una planificación, un móvil, cómo se va a realizar, cómo se va a ejecutar, esta parte de los medios para su realización y ponderados los efectos concomitantes. El autor procede a su realización y en el mundo externo se ejecuta. Se ejecuta la acción, pues hay una acción, se lleva a cabo, inició un deseo, un placer y ahora se lleva a concretizar este momento. Y claro, lo podemos ver, como yo les decía en nuestra diapositiva anterior, cuando hablábamos de los elementos, estructuras y teoría de acción, cómo se retomaba la acción o omisión. Y en el artículo tanto 18 como el artículo 19 podemos ver que el artículo 18 es muy claro cuando dice que quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Mientras que el artículo 19 hace ver que el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. Vamos nuevamente como estas palabritas, como estas palabritas de acción u omisión juegan un rol muy importante dentro de este proceso, dentro de lo que viene a ser el derecho penal. Por eso nos dice acá que si el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción omitida. Entonces, estos dos artículos aclaran un poquito más allá esta parte del delito, la teoría del delito, cómo es que se puede ver, se puede identificar desde el punto de vista psíquico, como también desde el punto de vista penal. Entonces son dos momentos sumamente importantes que se tienen que tomar en cuenta, o que la teoría del delito así lo ve. Y como el aporte del profesional en psicología es sumamente importante. Ok, vamos nuevamente y retomamos el delito. En clase anterior, ustedes recordarán que estuvimos viendo y trabajando pues algunos elementos relacionados en cuanto al delito. En este caso, la conducta, el aspecto lo típica, antijurídica, culpable y punible, sabemos y tenemos claro que son elementos del delito. Como cada una de ellas también pues jugaba un rol muy, muy importante en esta parte, por ejemplo, en la parte de la conducta, el aspecto psíquico como físico, cada uno tenía pues un valor, una ponderación en cuanto a los hechos. Y si vemos con los elementos del delito, también podemos, esto ya no lo vamos a abordar el día de hoy, solo era así una breve, un preámbulo antes de poder abordar la parte de abajo de nuestros elementos. Entonces vemos cada uno de sus elementos, cada uno tiene una identificación, una ponderación que va relacionada en cuanto a una teoría del delito, en cuanto a esta parte de la delincuencia, entre otros.
Ahora, los elementos del delito son estos, son 5, y se recuerdan que el delito también se dividía en dos partes. Se podía ver desde el punto de vista un delito doloso como un delito culposo, y cada uno de ellos pues tenía, lejos de tener una ponderación, también tenía ciertos momentos como el delito doloso se miraba desde un punto de vista y el culposo de otro. Por ejemplo, en este caso vamos a abordar los elementos del dolo. ¿Por qué mencionaba yo doloso y culposo? Porque de él surge el elemento del dolo. ¿Cuál es este elemento del dolo? Nosotros podemos ver que el elemento del dolo se divide en dos aspectos: un elemento intelectual y un elemento volitivo. Ok. ¿En qué consiste el elemento intelectual? Con los elementos, con esta parte del elemento intelectual, nosotros podemos ver que existe o se toma en cuenta el intelecto, la inteligencia, la parte psíquica de la persona, lo emocional. El elemento intelectual, sabemos que la persona está consciente de lo que hace. Eso es lo que refleja este elemento intelectual, que la persona, que el individuo sabe lo que hace, está consciente de que si roba, en algún momento va a ser sorprendido y va a ser tomado y llevado pues a una carceleta, a un presidio, y debe de cumplir esta condena según lo tipifica la ley, según lo hace ver. El elemento intelectual también refleja esta parte, esta normativa de las leyes que existen en Guatemala, que hay diversidad de leyes en nuestro país y que cada una de ellas pues tiene normas en donde dicen, bueno, no debemos robar, no debemos practicar por ejemplo, un secuestro, hacerle daño a una segunda, tercera persona, no podemos, no somos quienes para poder dañar de una forma el individuo, ¿verdad? No puedes dañar a un tercero o segundo individuo de una manera física, psicológica, porque también ya tiene, pues, presenta una sanción, según lo dice la ley. Entonces, retomando el elemento intelectual, el individuo sabe lo que hace, tiene conocimiento de las leyes, tiene conocimiento de que va a cometer un delito y que en algún momento debe de presentar una condena, una sanción, va a ser tomado en algún momento pues privado de libertad, si lo pudiéramos ver desde este punto de vista, porque tiene que llegar y cumplir pues una condena en un centro penitenciario. Mientras que el elemento volitivo, con el elemento volitivo nos dice que esta parte no basta lo penal, o sea, no solo no es suficiente el aspecto penal, legal. En el volitivo, el individuo o el derecho estudia al individuo en esta parte de que surge un deseo de una necesidad. O sea, ya sé que hay una ley, ya sé que si, por ejemplo, está en un determinado caso, vemos que hay violencia hacia la mujer, hay golpes, el esposo o la pareja, aquí no vamos a discriminar, aquí ambos, puede ser femenino como masculino quien esté brindando este tipo de violencia a su cónyuge. Vemos que hay un tipo de violencia y ya se inició un proceso, por ejemplo, hay medidas, si el caso fuera así bien complicado, ya hay medidas, la persona no debe de acercarse por decirlo en este momento, a su víctima. Sin embargo, el individuo pues omite las leyes, omite esas medidas de seguridad que tiene, viene, va y se acerca
a la persona y sigue ese maltrato. Entonces nos damos cuenta de que no basta solo el castigo, no basta la ley, no basta con que yo tenga conocimiento, sino que el hombre presenta o la mujer, independientemente del sexo, presenta ese deseo, esa necesidad de hacerlo, de concretizar el hecho prácticamente, de realizarlo si así lo quisiéramos ver. El elemento evolutivo también refleja esta parte de la voluntad deliberada en realizar la acción. Existe esa sensación, existe esa necesidad. Vemos que la voluntad deliberada también se va y se refleja en este análisis de acción. El elemento volitivo viene y presenta y dice, bueno, no hay obstáculo o no hay ningún tipo de resistencia o decir, bueno, yo voy a resistir a hacerlo, sino que no hay ningún obstáculo, no hay nada que lo impida, viene y lo hace. Entonces, los elementos del dolo es así como nos hace ver este estudio en cuanto a la rama del derecho penal, en cuanto a la rama del derecho, cómo esta rama con la psicología se auxilia, o sea, es parte de, y juntos pues son un gran equipo y van más allá. Entonces es el pequeño análisis en cuanto a los elementos del dolo, en cuanto a la teoría del delito, cómo es que se va dando cada uno de estos puntos, tanto desde el punto de vista legal, jurídico, como también desde este punto psíquico, la importancia del informe que el profesional pueda rendir, pueda brindar en cuanto a la resolución de un caso. Con esto nos damos cuenta que estamos llegando ya, o que ya llegamos prácticamente estamos por terminar nuestra clase del día de hoy. Llegamos a nuestras preguntas de estudio, preguntas que son elaboradas para cada uno de ustedes, preguntas que en algún momento pretende facilitar pues esta mecánica, lejos de ser una mecánica, la modalidad virtual. Sabemos que la modalidad virtual en algún momento ha recargado esta parte académica en los estudiantes, en los profesionales, lo laboral, lo familiar. Creo que pues, no estábamos acostumbrados a utilizar este tipo de modalidad virtual y para todos ha sido un poquito difícil, también para los pequeños. Entonces debemos de seguir y continuar y agradecer que ahí está esta modalidad. Ya para terminar, yo voy a poder leer las preguntas de estudio de la semana número 10. Y vemos que la pregunta número 1 dice de la siguiente manera: ¿qué estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta para ser considerada delito? 2. ¿Cómo llamamos a toda conducta que el legislador sanciona con una pena? 3. ¿Cómo se le llama al tipo de derecho penal en el que juzga por el hecho cometido? 4. De acuerdo a la teoría de la acción, ¿cuál es el tipo de derecho penal que se aplica en Guatemala? 5. ¿Cuál es la fase del delito que se da en la que la esfera del pensamiento del autor? Son 5 preguntas de estudio, específicamente contenido abordado en el segmento de la clase número 10. Con esto pues estamos ya prácticamente finalizando nuestra semana número 10. Recordemos que tenemos una semana más de clases y luego pues ya estaremos entrando a nuestros segundos parciales. Ya la clase número 12 ya correspondería el parcial. Ustedes deben de estar atentos, pendientes en qué fecha se estarán evaluando. Con esto finalizamos ya nuestra presente clase. Para mí pues ha sido un gusto poder estarles acompañando. Felicitarlos por el interés que ustedes tienen en poder fortalecer esos conocimientos. Sabemos que la modalidad virtual en algún momento para algunos puede que sea alguna barrera en cuanto a fortalecer sus conocimientos, decir, bueno, no hay presenciales, es muy cansado, etcétera, o podemos sacarle provecho que en cualquier lugar, en cualquier momento, pues nosotros podemos recibir esos conocimientos. Exhortarlos
que el tiempo que tenemos es corto, pero podemos, por iniciativa propia, cada uno de ustedes pueden buscar información, libros, hay documentos muy importantes que pueden respaldar esos conocimientos en cuanto a los temas que están siendo abordados día a día dentro del presente Pensum. Entonces, no me queda más que despedirme. Bendiciones, éxitos en todo lo que realicen. Feliz día. Pues aprovechemos a la familia, démonos un tiempo para nosotros también, si pueden salir, enhorabuena, y si no, quedarnos en casa, pues es lo mejor, lo más prudente, y si usted sale, ya sabe, con todas sus medidas de bioseguridad, para estar bien. Entonces, bendiciones, éxitos, y nos estaremos viendo en una próxima clase. Hasta pronto.